En el Código Penal hay una figura que se llama extorsión. Eso es lo que ellos están haciendo con este proceso. La señora Hazouri promueve una serie de actuaciones, inscribe unas anotaciones que impiden la disponibilidad de esos bienes, pero no solo la disponibilidad a futuro, sino que también está inscrito sobre bienes que ya habían sido transferidos. Amigos, bienvenidos a esta entrega. Recibimos a Dionisio Ortiz Acosta. Él nos va a explicar una situación en la que un divorcio ha paralizado una construcción en una disputa por unos bienes y sobre todo donde se envuelve a una familia muy poderosa de la República Dominicana que alegadamente está utilizando su influencia para entorpecer justamente el procedimiento legal que va en este instante en curso. Bienvenido, Dionisio. Muy buenos días, señor Peguero. Encantado y gracias por esta oportunidad de expresarnos, de expresar la preocupación de una familia, de una empresa y de una comunidad. Esa comunidad que está siendo afectada es una comunidad de clase media que ha adquirido viviendas a una empresa llamada Inmobiliaria Don Juan. Inmobiliaria Don Juan es una empresa familiar en la que participa el señor Juan Rafael Llaneza Gil. Que es a quien usted está representando. Correcto. El señor Juan Rafael Llaneza Gil ha promovido la construcción de viviendas desde el año 2007 en terrenos que fueron heredados por su madre. Esos terrenos fueron aportados a una sociedad de comercio, que es Inmobiliaria Don Juan, que desarrolla las viviendas y las vende a terceros. En este momento, esos terceros están siendo afectados porque la esposa del señor Juan Rafael Llaneza Gil, que no ha concluido un proceso de divorcio, que no puede introducir procedimientos para la partición porque todavía no se ha completado la parte del divorcio, ha inscrito una anotación sobre los títulos de esos inmuebles. Para que el público pueda comprender, en un lenguaje mucho más llano, estamos hablando de la señora María Amelia Hazouri. Estaba casada con el señor que hoy día usted representa o permanece todavía dentro del matrimonio porque, como usted acaba de indicar, no se han separado de manera formal. En papeles todavía son marido y mujer. Es correcto. Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces, ellos decidieron terminar la relación y antes de que se concluyera la formalidad de lo que se conoce como el debido proceso, ella está reclamando la compañía, los terrenos que le pertenecen a las familias que han tenido por décadas. Para no ser demasiado teórico, es fácil de explicar. Cuando se produce un divorcio, que no se ha concluido en este caso, se inicia un proceso de partición. Ese proceso de partición permite a un tribunal revisar cuáles bienes se van a distribuir entre los esposos. En este escenario es el que ha sido vulnerado por la señora Hazouri. La señora Hazouri promueve una serie de actuaciones, inscribe unas anotaciones que impiden la disponibilidad de esos bienes, pero no solo la disponibilidad a futuro, sino que también está inscrito sobre bienes que ya habían sido transferidos. Esos bienes que ya fueron transferidos tienen esa anotación y nadie puede hacer ningún tipo de operación comercial con ellos. O sea, que se ha ido mucho más, se ha extralimitado, lo que usted quiere decir. Eso es lo que hemos señalado. Por eso el Tribunal Superior de Tierras nos dio la razón y ordenó eliminar esa anotación. Y al día de hoy estamos en espera de que se ejecute esa decisión. ¿Qué tan grande es el proyecto que se encuentra paralizado hoy día a raíz de esta disputa legal? Bueno, el conjunto de la familia Gil, o sea, los hermanos y primos de la madre del señor Llaneza, tienen cerca de 1 millón de metros por desarrollar en Romana del Oeste. O sea, que es una extensión sumamente grande de tierra y donde están esos proyectos que usted indica que son proyectos de inmobiliario totalmente, para clase media, clase alta. Son viviendas para clase media. Aquí tenemos nuestra cartera de clientes, son personas profesionales, trabajadores de la Romana que compran sus viviendas en el único espacio de la ciudad de la Romana donde se puede desarrollar proyectos inmobiliarios, porque el resto del terreno urbano de la Romana es propiedad del Central Romana. ¿Cuáles son los recursos y las tácticas que han empleado los abogados de María Amelia Hazouri? Ella es hija del empresario Abraham Hazouri. Correcto, ese es su padre. Las tácticas que ellos han utilizado son las llamadas áreas grises de nuestro derecho.
se inscribe una litis, se le da largas a esa litis, se gestiona la anotación y se olvidan del proceso. Por eso la empresa, de manera diligente, pidió vía el juez de los referimientos el levantamiento de esas anotaciones, porque sobre el patrimonio de Inmobiliaria Don Juan podemos discutir. Esa discusión va a llegar. En su momento, obviamente, tendremos una discusión sobre esos medios y vamos a demostrar que esos terrenos no corresponden a la partición, porque son terrenos que son propiedad de la familia materna del señor Llaneza. En ese sentido, cuando dos personas se casan y no tienen la separación de bienes, ¿las herencias entran dentro del régimen de repartición una vez esa pareja decide separarse? No. Cuando una persona se hace mayor de edad, ya tiene derechos que vienen de su origen familiar. Una persona, desde el día que nace hasta el día que se muere, tiene los derechos que vienen de su familia. Eso no puede entrar en una comunidad de bienes porque ya esos derechos estaban antes del matrimonio. ¿Y qué persigue ella con este objetivo? ¿O ellos? Es justamente buscar la manera de frenar las operaciones para entrar en una especie de negociación, de que realmente estas propiedades sean vendidas y se establezca pues lo que dice la ley, que le corresponde pues la mitad y por cada hijo también pues un porcentaje si es que tuvieron hijos. No, ese es un concepto equivocado. La partición es sobre los bienes comunes generados en el matrimonio y corresponde a los que formaron esos bienes. Los hijos entran cuando se genera una sucesión, o sea, por el fallecimiento de uno de los padres. Este no es el escenario es una partición. ¿Qué persiguen estas personas? En el Código Penal hay una figura que se llama extorsión. Eso es lo que ellos están haciendo con este proceso. Extorsionando para que se llegue a una solución económica antes de tiempo. Y esa no es la situación del señor Llaneza. El señor Llaneza tiene que cumplir con compromisos con terceros y luego entrará al escenario de una partición. ¿Y a qué etapa se encuentra el proceso de divorcio de la pareja? ¿En qué etapa se encuentra? El proceso de divorcio se encuentra pendiente de una decisión ante la Suprema Corte de Justicia porque hubo algunas irregularidades en la etapa inicial. Además, el proceso de partición ya fue declarado inadmisible por la octava sala de la Cámara Civil del Instituto Nacional porque lo iniciaron antes de tiempo. Eso es lo que estamos señalando. Hay irregularidades, hay una prisa inusitada, solamente justificable por el interés económico. Pero mientras tanto, entonces se encuentran paralizadas las operaciones, lo cual limita entonces que ese proyecto inmobiliario al que se hizo referencia al inicio de la conversación, hoy día no pueda desarrollarse. Esa es la situación. Los terceros que están siendo injustamente afectados, personas que pudieron haber contratado estas operaciones con las tasas liberadas que emitió el Banco Central y hubiesen tenido tasas de interés bajas que le hubiesen beneficiado, no lo pudieron aprovechar. Y esa situación obviamente los perjudica. Si rescindimos esos contratos, porque la empresa tendrá que llegar a un escenario como ese, esas personas no van a poder adquirir las viviendas al precio que lo contrataron originalmente. Entonces, esas personas están siendo perjudicadas. ¿Qué instancias legales le quedan a ustedes por agotar y en el calendario justamente judicial? ¿Qué procede una vez ya ella entonces haya solicitado y lo que se les denegó y qué viene más adelante? No, faltan muchas etapas procesales de este proceso de terminación de este matrimonio y luego partición. En este escenario, ¿qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante? Los terceros que están siendo afectados. Ya hay una decisión del Tribunal Superior de Tierra que ordena levantar esas anotaciones. Esas anotaciones deben ser levantadas. Esos terceros deben recibir sus viviendas, deben completar sus pagos. Y luego las partes continuar con el proceso normal de una partición, que es presentarse ante un juez, que el juez decida qué cosas se parten y cómo se parten. Háblame del proceso disciplinario al que fueron sometidos unos abogados que la representaban a ella en el Colegio de Abogados de la República Dominicana y bajo cuáles motivos ellos fueron sancionados. La ejecución del proceso disciplinario se ha llevado a cabo ante
el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados debido a otras prácticas que han desplegado los abogados que aún representan a la señora Hatsuri. Esos abogados se dedicaron desde el 6 de septiembre del 2024 hasta ahora, el 28 de noviembre del 2025, a realizar una serie de embargos y oposiciones a pago que limitan las operaciones de la empresa. Esas oposiciones han sido todas, absolutamente todas, levantadas por el juez presidente de la Cámara Civil del Distrito Nacional. Algunas de esas decisiones ya han sido confirmadas en segundo grado en apelación y simplemente en esas atenciones se produce lo que se llama una litigación temeraria. Cuando un juez emite una orden y un profesional del derecho no la cumple o ejecuta maniobras para que no se pueda cumplir, eso se llama litigación temeraria. O sea que estamos viendo también aquí entonces una situación que ha tomado otro matiz, porque lo que pudo haber sido un término correcto, entonces se está llevando una guerra judicial entre familias. Es correcto. Se ha llevado al escenario de un enfrentamiento absolutamente innecesario por un interés incorrecto de llegar a una solución que no es oportuna, que es precisamente la situación. Si usted no está de acuerdo con una persona, el lugar correcto son los tribunales. Esperar una decisión y ejecutarla. Ellos no se han conformado con esto. La jurisdicción de referimiento en el Distrito Nacional ha emitido 20 ordenanzas levantando embargos. Y como ya le he dicho, el día 28 de noviembre volvieron a embargar las cuentas. De nuevo. Entonces, ahí, ¿qué recursos utilizaron para embargar las cuentas si había sido también previamente desestimado esa intención? En República Dominicana, los terceros que detentan valores de cualquier persona, entiéndase, los bancos, cualquier cliente que deba a un tercero, simplemente recibe una notificación por acto de alguacil y debe retenerlo hasta que intervenga una decisión judicial. Esa es la maniobra que ha sido mal utilizada en este escenario. O sea, una maniobra para dilatar aún más el flujo, la dinámica de la empresa, usted entiende. Es correcto, esa es la intención. La intención es promover acciones que dificulten las operaciones ordinarias de las empresas, lo cual ha sido, como ya le he explicado, levantado por el tribunal, no solo en la jurisdicción civil, sino también en el ámbito de tierra. Pero la República Dominicana tiene tribunales de arbitraje. ¿Han recurrido al mismo? ¿Ustedes están en la disposición de sentarse a negociar y paralizar dichas actividades? ¿O basado en el derecho, ustedes entienden como juristas que tienen la razón y que no pueden entrar en ninguna fase de negociación? Los temas que pueden ser sometidos a arbitraje son temas comerciales, temas en que las partes están de acuerdo. Aquí hay un tema de orden público porque compete a la institución de un matrimonio, la disolución de ese matrimonio, la disolución de un patrimonio común. Esas son cosas que pudieran llevarse a una negociación, pero no básicamente un arbitraje, porque la ley de arbitraje no llega hasta ahí. ¿Y se cometieron algunas faltas en el divorcio para que no se pudiera completar? Bueno, faltas tales como que se emitió una sentencia de divorcio el día 24 de septiembre, que es un día de feriado nacional. Sin estar abiertos los tribunales. Sí. Esas son situaciones extrañas que se han dado en este proceso. No es nuestro ejercicio llevar a la publicidad todos estos detalles porque están sometidos al tribunal. La Suprema Corte de Justicia va a determinar si esa sentencia es válida o no es válida. Pero hay situaciones que obviamente tienen que ser conocidas en los tribunales, hay que esperar esas decisiones. Mientras tanto, no se debe afectar a otras personas que no tienen nada que ver con esta situación. ¿Y qué otras anomalías usted ha detectado? Como ya le he señalado, decenas de embargos a las operaciones de las empresas, acciones en las que se está solicitando exactamente lo mismo ante 3 instancias diferentes, solo para abultar el conocimiento de acciones judiciales, llenando las salas de juicio de acciones que todas son improcedentes en algunos casos, inoportunas en otros casos y en la mayoría de los casos absolutamente innecesarias. Bueno, yo entiendo que la información que usted ha servido, el público más o menos
ha tratado también de que sean informaciones en un lenguaje llano. Se trata de una repartición de bienes que ha comenzado mucho antes de que se formule o se complete lo que tiene que ver con un divorcio, y donde se están utilizando pues entonces todas las estrategias legales para ejercer de alguna u otra manera presión, que es lo que usted ha querido decir. Es correcto, esa es la situación que hemos señalado. Se ha tratado de llevar a un escenario de generar presión porque todos los afectados obviamente reclaman a las empresas. Esa empresa que tiene un desarrollo inmobiliario tiene que atender 30 reclamos en este momento. Esos reclamos obviamente tienen un costo financiero que la empresa tiene que absorber. O sea, que si continúa con ese ritmo, pues entonces también le va a hacer un hoyo grande, porque todos esos requerimientos requieren también de muchos fondos para poder sostener esa defensa. Como ya le he indicado, el costo financiero de sostener la operatividad de estas empresas ha llevado los presupuestos a casi el doble. Y todo esto se ha tenido que requerir financiamientos porque no hay fuentes de ingreso, porque los compradores no pueden terminar de pagar. Entonces, es una situación que obviamente tendrá un final económicamente perjudicial para la empresa. Así es. Bueno, agradecer a Dionisio Ortiz Acosta por llegar a este espacio a explicarnos esta situación en la que se ve envuelto su cliente, que tiene que paralizar operaciones ante situaciones legales que se han presentado fruto de un divorcio que no se ha materializado aún y que debió ser el primer paso para pues entonces continuar con todo lo demás. Eso sería lo justo y eso es lo que nosotros estamos solicitando, que se lleven a cabo los procesos como deben llevarse, con el debido respeto, con el debido espacio para que cada parte presente sus argumentos y acogernos a las decisiones que emanen de los tribunales, decisiones que sean justas y que sean legales. Así es que le agradecemos de verdad a Dionisio por venir a este espacio, al público que comparta este contenido para que llegue a mucho más personas, y nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.